Entonces tenemos que este tipo de traumas generalmente le cambian mucho la vida al paciente, dependiendo de qué tan rápido nosotros podamos actuar en ellos. Y aunque hay un consenso importante y grande sobre cuál es el tratamiento prehospitalario, tenemos mucha controversia en el hospitalario como tal, si se opera o no se opera, cuáles son los abordajes, y hoy vamos a estar discutiendo un poquito de esta parte. No posee ningún tipo de conflicto de interés. Yo entiendo que este tipo de diapositivas se ponen ya después que uno es especialista. Yo no le he entendido mucho el sentido, pero bueno. Y el caso es de mi profesor, el doctor Salvador Matar. Entonces, él pidió que lo pusieran por escrito, que él autorizó utilizar las imágenes. Tenemos que este tipo de traumas son bastante severos, ya que venimos de una columna que es muy móvil, que pasa entonces a la columna más rígida, que es la columna torácica. En el 3% de todos los pacientes politraumatizados vemos estas lesiones de la columna cervical subaxial y hasta en un 10% de los pacientes que tienen lesiones craneales graves. El 65% van a presentar fracturas, 75% van a presentar luxaciones y las zonas más comunes donde podemos ver estas lesiones son C4, C5, perdón, C5, C6, C6, C7. En el caso vamos a tratar de hacerlo un poquito interactivo. Yo como soy de los nuevos, obviamente no tengo aquí ni un montón de experiencia, ni un montón de casos para presentarles. Así que yo vengo con este caso, al contrario, para que ustedes se integren un poco a la conferencia, den sus opiniones y a ver si yo puedo aprender un poquito de ustedes para mi práctica que está en este momento iniciando. Todos los eventos que van a ver en estas diapositivas son reales. Vamos, por favor, a enfocarnos en la parte de lo que es la lesión como tal y la resolución del caso, y no de cómo llegó el paciente a esta situación. Tenemos un masculino de 42 años de edad que se encontraba en un andamio trabajando, cuando de pronto una situación inesperada hace que este caiga al pavimento, se golpee en la parte posterior de la cabeza y del cuello, y este llega a la emergencia sin tener ningún tipo de antecedentes mórbidos conocidos, con un trauma de caída de altura aproximadamente 3 metros de altura, con una cuadraparesia donde tenía una fuerza muscular 3/5 en el miembro superior derecho y en ambos miembros inferiores, y un 2/5 en un miembro superior izquierdo, con un Frankel y un Asia C. Esta es la imagen que tenemos de inicio del paciente, y me gustaría saber, bueno, no tenemos una radiografía, se le hizo una tomografía a la llegada. Si ustedes ven algo importante, ¿qué opinan? Si alguien quisiera compartir, quizás de pronto uno de los residentes. Si no, bueno, seguimos entonces mencionándoles un poco. Aquí vamos a ver una separación entre lo que son las espinosas de C4 y C5. También podemos ver una pequeña traslación del cuerpo hacia anterior, lo que nos indica que pudiera haber una lesión en la banda posterior. Y también vemos en el corte axial del lado derecho cómo tenemos lo que parece ser una faceta que está flotando, que está fracturada del lado izquierdo del paciente. Si revisamos de pronto la clasificación, recordando la clasificación A, muy en general, la clasificación tipo A van a ser fracturas del cuerpo, las clasificaciones de tipo B ya van a ser de las bandas de tensión, ya sea posterior o anterior, y la tipo C va a haber una traslación o una dislocación. Y pues para hacerlo breve, quisiera ver, por lo menos en la opinión del público, que levanten la mano, los que creen que la imagen que veíamos anterior sería una tipo A. Una tipo B, C. Bien, tenemos diferentes tipos de modificadores y podemos hablar también de lo que son las lesiones de la faceta, las lesiones neurológicas, pero esto nos va a ayudar mucho en el momento de decidir cuál va a ser nuestro tratamiento. Tenemos también la clasificación de SLIC, que me va a hablar del pronóstico y de si voy a decidir o no operar a este paciente. Entonces, como hablamos de que el paciente tenía una distracción, una rotación, le vamos a dar 4 puntos. Tenemos que también tiene que se sospecha una disrupción del ligamento longitudinal posterior, que le vamos a dar entonces también como una sospecha, un punto, y una lesión de la médula incompleta, con 3 puntos, para un total de 7, por lo que se considera quirúrgico. Con la imagen inicial que teníamos, ¿alguno de ustedes no operaría a este paciente o lo trataría de forma conservadora? Bien, por lo menos estamos en consenso. Parece que el consenso no es tan difícil como se creía en un principio.
Viendo esta imagen, entonces, otro corte de la tomografía, podemos ver que la faceta del lado derecho estaba luxada, pero no estaba fracturada. Y vemos cómo hay no solamente una luxación, sino una traslación de los cuerpos vertebrales y una rotación, lo cual entonces también nos cambia un poquito y nos dice todavía con más fuerza que el paciente es quirúrgico. Entonces, ya sabemos que lo vamos a operar. La pregunta es, ¿por dónde? Bueno, eso eran videos de la tomografía completa, pero como esto es en vivo. ¿Quiénes utilizarían en este paciente un abordaje anterior? Nadie, un abordaje anterior. Y un abordaje puramente posterior. Un combinado. Y aclarando algo, que sea combinado no significa, porque a veces creemos que cuando unificamos técnicas va a ser algo actual, realmente no necesariamente va a ser así. Nosotros revisamos diferentes estudios antes de determinar qué vamos a hacer con el paciente y hay algo que yo no les había dicho, esperando a ver si alguien utilizaba, o sea, cuáles iban a ser las decisiones quirúrgicas de cada uno. Y es que el paciente durante su estadía en el hospital hizo un shock neurogénico. El paciente hizo hipotensión, hubo que intubarlo y por ende entonces nosotros decidimos tratar de ser lo menos agresivo posible. En este estudio fue una revisión que se hizo de varios casos donde ellos determinaron que cuando las luxaciones son de un solo nivel, y aunque haya lesión facetaria, ellos hicieron abordajes anteriores y solamente lo combinaron y utilizaron abordajes posteriores cuando había una luxación bilateral de las facetas o cuando había una fractura de las mismas. Sin embargo, en este estudio de la AO, que es del 2026, ellos hicieron una revisión también donde determinaron que el mayor predictor de fallo del tratamiento conservador es cuando hay una ruptura de faceta. Y como observamos, este es uno de los coadyuvantes que tiene nuestro paciente para determinar también el tratamiento quirúrgico. También ellos determinaron que o sea, la mayoría de abordajes que hicieron fueron abordajes anteriores, igual en pacientes la mayoría de un solo nivel, y solamente lo combinaron en pacientes que fueran mayores de 60 años o que tuvieran luxaciones bilaterales de faceta. Y en este estudio, que es un poquito más viejo, que es del 2021, pero revisaron hasta 150.000 casos, de donde vieron que el tipo de abordaje no diferencia el resultado que va a tener el paciente en su evolución. Sin embargo, sí vieron que los abordajes combinados tenían una mayor tasa de mortalidad, no en sí por la cirugía, sino por las contraindicaciones o la gravedad que pudiera tener el paciente antes de. También vieron que con los seguimientos postquirúrgicos, los mejores resultados de corrección de lordosis se dieron con los abordajes puramente posteriores y que los que más dificultaron la parte de la recuperación de lordosis fueron los anteriores. Entonces nosotros nos decidimos por optar con este paciente con un abordaje puramente posterior para luego, si se veía una mejoría del mismo, realizarle la resonancia magnética que no se pudo realizar de inicio por la inestabilidad del paciente, valorar si quizás había una hernia obstruida y quizás en un segundo tiempo combinarlo con un abordaje también anterior. La AO recomienda que estos pacientes de inicio para realizar la reducción se pongan en tracción. Como nosotros no teníamos esos aparaticos bonitos, lo hicimos como aquí, Cabral Style. Esta es ya una imagen transquirúrgica de la reducción como tal. Fíjense cómo había una lesión ya del ligamento también en la parte inferior de C5, C6. Y nosotros hicimos una reducción directa con un Penfield y luego colocamos esto para mantener esa reducción. Fíjense ahí cómo se ve la preparación para la colocación de los tornillos. Bueno, esto se ven. Aquí vemos la ruptura de la faceta del lado izquierdo y en el otro ya la colocación del material como tal con la reducción.
No tengo imágenes postquirúrgicas, solamente esta, porque en Colombia los sistemas son un poquito difíciles y darle seguimiento a los pacientes también se complica. Pero nosotros hicimos una reducción posterior. Antes de que me la critiquen, C6 está fijo, lo que pasa es que no se ve la imagen, pero fijen cómo la barra sigue bajando. O sea, está 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo de lo que fue el nivel de la lesión. Y para terminar, mi profesor siempre decía que se rodeen de gente agradable, de gente divertida, de gente que los ayude, principalmente en un quirófano, ya que la socialización y la complicidad dentro del quirófano ayuda a que estos casos, que muchas veces pueden ser tediosos, pueden ser largos, pueden ser difíciles, pues se sientan quizá un poquito menos tediosos. Muchas gracias a todos por escucharme y por la oportunidad.